Hola, bienvenidos al programa número 2 de Va de Mates. Esta vez el contenido va a ir sobre la enseñanza de los algoritmos y el cálculo mental, la importancia de los materiales manipulativos en el aula, en la etapa de primaria. Y contamos con la colaboración de nuestro amigo Paco Navarro, que es el impulsor de la cuenta de Instagram de Matemaníacos OAOA, que ahora nos va a decir en qué consiste, y que tiene un montón de cosas para enseñarnos en este ámbito. Y nada, Paco, quiero que te presentes un poco para la gente que no te conozca y así conocemos un poco más de ti. Vale, bueno, lo primero, Javi, agradecerte que me hayas invitado y que cuentes conmigo para visibilizar otro tipo de matemáticas, que creo que es muy necesario. Lo iremos comentando durante este ratito que vamos a estar hablando. Y nada, yo pues me llamo Paco, soy maestro, trabajo de maestro en Valencia. Siempre he sido maestro generalista, ¿no? Tutor, me dedicaba un poco a todo y especialista en educación física. Pero bueno, durante los años descubrí este mundo de las matemáticas manipulativas, en concreto las del movimiento AOA, y bueno, pues me encuentro este año que estoy de especialista en mi centro, dando solo matemáticas desde de tercero de primaria hasta sexto de primaria. Y nada, de momento muy contento y ha supuesto un cambio en mi perfil docente bastante significativo, todo esto de las matemáticas. Has dicho el movimiento OAOA, ¿nos puedes decir un poco qué significa y en qué consiste? Pues el movimiento AOA, yo tengo que decir que lo conocí por redes sociales, en este caso por Twitter, la antigua Twitter, por un vídeo que subí de una resta tradicional, y la gente me comentó el vídeo de forma constructiva, pero negativamente. Y es cuando hubo un maestro, un profesor, que me comentó: deberías mirarte las matemáticas OAOA. Y yo, bueno, pues me puse a investigar. Y nada, OAOA pues resulta ser un movimiento, ¿vale? No es una metodología en sí, sino un movimiento que engloba pues diferentes formas de trabajar y cada vez se va ampliando más, y que nace en Canarias, ¿vale? Yo el movimiento OAOA lo conocí pues gracias a Tony, que es el creador del movimiento, y actualmente pues con Marcos Marrero, que es el referente y digamos el más activo en este tipo de matemáticas. Es un movimiento que nace en Canarias. Y bueno, básicamente lo que pretende es el trabajo de las matemáticas con sentido a través del material manipulativo y bueno, y centrándose en habilidades matemáticas que creo que son imprescindibles para el día a día, como pueden ser el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, el cálculo mental, el sentido numérico, la estimación, cositas que, aunque no hayamos caído en ellas, escaseaban, por decirlo de alguna manera, con la forma que teníamos de trabajar las matemáticas toda la vida, ¿no? Digamos, los algoritmos tradicionales. Más o menos sería un poco esto, a modo de resumen. De hecho, OAOA son las iniciales de otros algoritmos para las operaciones aritméticas. Por lo tanto, la diferencia fundamental en este no es un método, lo que has dicho, es un movimiento, es no centrarse tanto en los algoritmos tradicionales. ¿Por qué? ¿Por qué considera OAOA que no son tan buenos? A ver, lo considera OAOA y bueno, y realmente hay estudios o hay investigaciones y cada vez más salen más artículos y nos dedicamos a investigar un poquito sobre didáctica de las matemáticas que hablan de la necesidad de plantear otro tipo de cálculo en el aula, ¿vale? El algoritmo tradicional ha sido una forma de calcular muy mecánica, muy eficiente, eso no lo vamos a negar, ha sido eficiente, rápida, pero sí que es cierto que matemáticamente hablando es pobre. De hecho, creo que desarrolla pocas habilidades matemáticas. Son pasos mecánicos que te llevan a un resultado, como he dicho, es eficiente y rápido, pero aportan poco conocimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, los algoritmos OAOA plantean una forma de calcular basada en la descomposición, en el razonamiento numérico y sobre todo en el desarrollo del cálculo mental. La verdad que la diferencia
yo que ya llevo unos años trabajándolo en el aula, es bastante significativo. Yo creo que para hacernos una idea, podríamos ver ahora algún tipo de algoritmo alternativo, o lo que trabajas tú, no sé si con alguna operación, y así vemos un poco los conceptos que trabajan estos algoritmos para que la gente lo pueda entender. ¿Te parece que pongamos la pizarra? Perfecto. Vale, vamos a ver si... Vale, a ver. Voy a colocar aquí, por ejemplo, pues no sé, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Pues 52 menos, por ejemplo, pues 35, ¿vale? Pues una resta que nos podemos encontrar perfectamente en segundo de primaria, tercero de primaria, resta llevando, pero bueno, aquí en los algoritmos OAOA no miramos si nos llevamos o no nos llevamos, simplemente lo que vamos a hacer es un tipo de resta que es la resta por descomposición, que es una resta por sustracción. Lo que vamos a hacer va a ser descomponer el 52 para conseguir el 35, ¿vale? En este caso, pues yo, por ejemplo, mira, voy a rodear el 52 y voy a hacerlo un ejemplo, ¿vale? Mira, pues yo voy a descomponerlo de esta forma, ¿vale? Estamos trabajando aquí la descomposición. Mira, tengo el 52 en 50 más 2. Esta podría ser una primera descomposición. Luego el 50 lo voy a descomponer en, pues no sé, 40 más 10, ¿vale? Luego el 40 lo voy a descomponer en 35, que es el número que quiero restar, más el 5, ¿vale? Si te fijas, siempre los dos numeritos de abajo forman el número que hemos rodeado, porque lo estamos descomponiendo, ¿vale? Y ahora ya tengo aquí el 35, que es el número que quiero restar, ¿vale? Ya lo hemos conseguido. Y ahora esto que me queda aquí, el 5, el 10 y el 2, que suman 17, serían el resultado. Bueno, pues como ves, esta resta, la gente muchas veces dice, uff, menudo rollo, muy larga, pero claro, el problema es que nosotros no estamos buscando rapidez, nosotros estamos buscando comprensión, y una resta que un niño que sepa hacer esto, pues aquí hay mucha más matemática que en la típica resta de toda la vida de al 2 no le puedo quitar 5, le pido 1 al vecino y todas estas cosas. Aquí hay descomposición, hay sentido numérico y va desarrollando el cálculo mental, que al final es uno de los principales objetivos de los algoritmos. Además, esta resta a mí me gusta especialmente porque atiende a la diversidad. Al final cada niño piensa de una manera y a lo mejor otro niño hubiese descompuesto de otra forma. Podría haber hecho, pues no sé, a ver, 40 más 12, el 52, hubiese puesto aquí 40 más 12 y directamente del 40 ya podría haber sacado el 35 y el 5. Este algoritmo, de cara a la operación mental, es decir, si luego le pides al niño que te reste esto mentalmente, ¿tú qué notas que cambia respecto al algoritmo más tradicional en columna? Es decir, ¿cómo lo hacen ellos en la cabeza luego? Claro, a ver, evidentemente para llegar a esto hay un proceso manipulativo muy grande detrás, que es lo que realmente está, digamos, reduciendo esa abstracción que suelen tener las matemáticas, ¿vale? Después de este proceso manipulativo, de hecho, a la vez que trabajas el proceso manipulativo vas incorporando toda la expresión simbólica que es esto, ¿vale? Al final, bueno, pues uno de los autores que siempre se destaca en el movimiento AOA es Jerome Bruner, ¿no? Que él habla de 3 fases principales o imprescindibles en el aprendizaje de las matemáticas, que es una fase manipulativa, una de representación gráfica y una última de expresión simbólica. Y el problema que hemos tenido siempre es que en el aula de primaria tradicional casi siempre nos saltamos los primeros 2 pasos y vamos directamente a la expresión simbólica, que es lo que suele romper un poco en el cerebro de los niños, ¿no? Que eso es una cosa muy abstracta y es lo que está produciendo dificultad en el aprendizaje. Entonces, ya no solo este algoritmo, sino las 2, 3 tipos de resta que se van trabajando, digamos que la unión de todo ese trabajo, de diferentes formas de restar, es lo que va contribuyendo a ese sentido numérico y a ese desarrollo del cálculo mental del alumnado.
Pero vamos, es que, o sea, te sorprenderías, sobre todo en cursos más altos, las descomposiciones que llegan a hacer los niños, que muchas veces nosotros como docentes nos acercamos a ver cómo lo has descompuesto, a ver cómo has llegado al resultado. Y te sorprendes de la capacidad que tienen muchos niños cuando dominan ese proceso de descomposición. Sí, porque lo que yo observo mucho, claro, los niños que solo hacen un tipo de algoritmo, que en este caso sería el tradicional en columnas, ya sea o pidiendo al vecino o compensando, ¿no? Con el del 5 al 12 me llevo una y pongo abajo uno. Cuando se lo preguntas oralmente, a lo mejor cálculo mental, ellos intentan escribir en su cabeza la operación escrita y al final eso depende mucho de la memoria, incluso visual, que tienes que retener. O sea, no juegan con estrategias flexibles de cálculo. Por ejemplo, en este caso, yo haría 52 menos 35, pues del 35 al 40, del 40 al 50 y del 50 al 52. Entonces ya sabes que son 5, 10 y 2, 17, o sea, la inversa, ¿no? Eso es lo que te quería un poco comentar, de si la transferencia es buena en ese caso, haciendo esto luego al cálculo mental. Entiendo que sí. Sí, a ver, yo el haber trabajado con diversidad de algoritmos y al final y que sean flexibles, yo he visto pues una mejora significativa en el aula. Sobre todo, una cosa positiva que yo veo del hecho de trabajar así es una cosa que te he dicho antes, de la atención a la diversidad. Al final estamos haciendo, en este caso el cálculo, ¿vale? Pero bueno, las matemáticas en general, el hecho de trabajar con material manipulativo y luego hacer algoritmos que respeten la forma de pensar de cada niño y de cada niña, hacen más accesible la materia. Y empieza a gustar. O sea, en mi colegio, y sé de buena... porque tengo compañeros que también trabajan así y también les pasa, cada vez son más los niños que dicen yo quiero hacer matemáticas, ¿vale? Porque las empiezan a entender y empiezan a ver pues que no es que sean malos en matemáticas, al final simplemente pues había que dar con la tecla, ¿vale? De entenderlas y de ver que, bueno, pues son más sencillas de lo que parecían en un primer momento. Las matemáticas al final tienen ahí la etiqueta de ser la bestia negra de las escuelas. Muchas veces porque no se trabaja desde el principio comprendiendo, sino en base a una especie de receta que hay que acordarse, porque si no, no llegas al resultado. Y en realidad las mates yo creo que es el área más lógica y más comprensiva de todas. Si no hay lógica, no hay aprendizaje. Lo que pasa es que tiramos de recetas muchas veces. Correcto. De hecho, bueno, una de las cosas que yo muchas veces digo, ya cuando pues, he ido a alguna formación en coles, etcétera, es que si nosotros ahora miramos la ley, miramos el decreto, el Real Decreto que regula la enseñanza de educación primaria, vemos que las matemáticas hace una propuesta de manipulativa, de que se tiene que favorecer el razonamiento, que se tienen que utilizar algoritmos flexibles. Es decir, tú no puedes hacer siempre lo mismo, tienes que utilizar por lo menos dos, ¿vale? Hay que enseñar diferentes formas de hacer los cálculos. Tiene que ser una matemática contextualizada, ¿vale? Y al final, digamos que la ley ya nos está marcando un poquito el camino en este sentido, ¿vale? Ya no, o sea, la gente que continúa haciéndolo de toda la vida, digamos que en estos momentos incluso no está cumpliendo lo que marca el currículum. Lo que pasa es que muchas veces el currículum sí que lo marca, pero de forma muy difusa. Tampoco si conoces este tipo de trabajo no llegas a saber que lo tienes que implementar. Creo que es bastante... Ahí la ley tiene que ser un poquito más concreta. Claro, a ver, yo soy el primero que digo que el currículum de educación primaria pues es bastante mejorable, es bastante mejorable en todos los sentidos. Y bueno, sí que es verdad que el desconocimiento en relación a la didáctica de las matemáticas, a hacer otra cosa que no sea lo de toda la vida, es bastante generalizado. Cada vez hay más gente que está intentando cambiar, ¿no? Y ofrece pues propuestas diferentes. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana ahora, bueno, aunque creo que la decisión o el plan es estatal, desde la Consellería de Educación se ha invertido dinero para mejorar la competencia matemática en los centros educativos. Se están ofreciendo cada vez más formaciones
y bueno, y al final una propuesta diferente de enfocar las matemáticas en el aula, ya sea OA, sea lo que sea. Pero sí que es verdad que pues, se están enfocando más en unas matemáticas comprensivas y en las que se favorezca el razonamiento, que los niños y las niñas se acostumbren a razonar, que sepan enfrentarse a un problema con diferentes estrategias y no a repetir pasos como un robot y ya está. Respecto a la división, que eso siempre hay debate, ¿podrías dar un ejemplo, por ejemplo, el tema de los cocientes parciales, los beneficios que puede traer? Porque seguimos creyendo que la división se tiene que hacer con la cajita, cifra por cifra, de forma muy mecánica, sin llegar a estimar, sin llegar a razonar las relaciones de los números. ¿Puedes ponernos un ejemplo que le vamos a dar en la pizarra? A ver cómo lo trabajas tú. Mira, bueno, el otro día, lo tengo que decir porque la verdad es que ha sido un poquito bastante... Se ha viralizado un poco. Bueno, yo estuve en una formación la semana pasada y bueno, estuvimos hablando de la división, ¿vale? Voy borrando esto mientras. Vale. Y nada, y una vez vieron un poco cómo trabajar la división de forma manipulativa, como siempre, cuando ven los algoritmos OA en este caso, de la división, a mucha gente se le cruzan los cables porque dicen, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Y muchas veces cuando ves una cosa así tan... Es extraña, pero es evidente y muy visual, muy representativa de lo que se ha hecho. Pues bueno, a la gente se les cruzan los cables. Y hubo una compañera que dijo que qué hacer cuando tienes que dar divisiones largas, con el divisor con 2 y 3 cifras, y bueno, yo le dije que yo en primaria no lo trabajaba, que estas divisiones, si el objetivo es el cálculo, ¿vale? Se hacen con calculadora, ¿vale? Sí que es cierto que hay propuestas, como lo que has dicho de los cocientes parciales, que, bueno, permiten trabajar este tipo de divisiones pues con más sentido y aplicando, digamos, unas propiedades como puede ser la multiplicación por la unidad seguida de ceros, los dobles, las mitades, para ir aproximándose de forma parcial al dividendo, ¿vale? Que es lo que queríamos hacer. Pero mira, yo te pongo un ejemplo de por qué el algoritmo tradicional. Mira, tú imagínate, pongo aquí el lápiz, esta división, 329 dividido 4, ¿vale? El algoritmo tradicional empezaría diciendo que, claro, 3 entre 4 no se puede dividir, que tenemos que coger 2 cifras. La gente que muchas veces me ha criticado el vídeo, porque hay mucha gente atada a lo de siempre, pero muchas veces, pues bueno, también su justificación es que como se ha hecho siempre, que porque hay que cambiarlo, que menudo lío, que estáis engañando a los niños, que estamos bajando el nivel, porque claro, subir el nivel para mucha gente es meter aquí 6 o 7 cifras y aquí 2 o 3. Eso es subir el nivel. Y claro, también hay gente que dice que, por ejemplo, el algoritmo tradicional que sí que ayuda a la comprensión, al sentido numérico y al cálculo mental. Y yo puse este ejemplo en Instagram el otro día, que en el momento en que tú a un niño le dices que este 3 no se puede dividir entre 4, tú automáticamente te estás cargando ya el sentido numérico y el cálculo mental, porque claro, este 3 es un 300 y el 4 dentro del 300 cabe unas cuantas veces, ¿vale? Entonces, nosotros en UAOA, por ejemplo, lo que haríamos aquí sería el 329 lo descompondríamos en múltiplos del divisor. Por ejemplo, el 320, ¿vale? Me quedan 9. El 9 no está en la tabla del 4, pero el 8 sí. Colocaría el 8 y luego me quedaría un 1, que en este caso sería el resto, ¿vale? Por tanto, nosotros, el algoritmo de la araña, para que se vea bien que lo que estamos haciendo es un reparto o un agrupamiento, ¿vale? En 4 partes. El 320 entre 4 serían 80. La gente dice, ostras, pero eso un niño no lo sabe. Claro, no lo sabe si tú no le enseñas, pero esto es una relación de generalización al cero, que si tú sabes que 32 entre 4 es igual a 8, 4 por 8, 32, por 80 es 320. Y estos son cosas básicas que no se hacen en el aula y que el mismo currículum te lo dice, que estas relaciones y estas cositas hay que trabajarlas, ¿vale? Serían 80, 80 para otro, 80
y 80, ¿vale? Y luego el 8 entre 4, que serían 2, ¿vale? No lo pongo. Y luego el 1 lo podemos dejar como resto, pero podemos ir más allá. Este 1 puede representar la fracción 1/4, que a su vez en formato decimal sería 0,25. Y el resultado de esta división sería, pues, 80 más 2 más 0,25, 82,25. Y claro, esto, para mí, este proceso de división, que esto yo pues lo suelo hacer en cuarto de primaria, ya cuando fraccionamos el resto, finales de cuarto, quinto, para mí aquí hay mucha más matemática, mucho más sentido numérico, cálculo mental, comprensión, que en cualquier división de 2 y 3 cifras en el divisor que me quieras poner. Aquí hay mucha más matemática que ahí. Totalmente. Pero esto es una cosa que cuesta. Sí, totalmente, porque aquí lo que veo yo es que tiene mucha más riqueza matemática. ¿Por qué? Porque aquí introduces un montón de conceptos e ideas matemáticas que se han trabajado antes. Es decir, por ejemplo, de que has dicho tú de generalizar de que 320 entre 4 es 80. ¿Por qué? Porque yo sé que 32 entre 4 es 8. Claro, para eso tengo que tener un buen cálculo mental, saber ver las tablas, que también las he trabajado antes de forma flexible, construyéndolas no solo de memoria pura y dura, porque si las cojo de memoria no llego a generalizar eso de la unidad seguida de ceros. Luego también el tema del número, el resto, ¿no? Que lo pongo en fracción, que es equivalente a 1/4 a 0,25. Muchas veces nos pasa que cuando introducimos los números decimales no los relacionamos con la fracción, y es que eso es un error. Entonces yo creo que en las mates las ideas están conectadas. ¿Qué pasa? Que como tendemos a... El tema de la fracción, y ya me olvido, no vuelvo a tocarlo, no relaciono con los números decimales. Claro, digo yo cuando digo que la ley nos apoya a la gente que intentamos cambiar un poquito y hacer estas cosas, es así, la ley nos apoya. De hecho, hay uno de los saberes básicos que aparece en el decreto de educación primaria, es la relación entre fracción, porcentaje y decimal. Ahí está. Y eso no se trabaja. Yo por mi experiencia lo haces como cosas aisladas. La fracción, y ya no sabes que un medio es 0,5 y es el 50%. Incluso, por ejemplo, se trabaja poco poner la fracción como un número en la recta numérica. Eso no se trabaja mucho, y yo he visto niños de quinto que le dices, colócame en esta recta numérica 3/4 y no saben situarlo bien. Y es que eso, la culpa es nuestra, vamos, porque no trabajamos la equivalencia. Claro, pero es lo que vamos, que al final, o sea, yo cuando digo, y ojo, yo soy una persona que yo soy de letras puras, yo odiaba las matemáticas, pero las odiaba porque no las entendía, porque me pasaba, pues como a muchos niños y niñas que pues esto les suponía una abstracción muy grande y les costaba. Sin embargo, ahora yo he empezado a aprender matemáticas de nuevo, gracias a ver estas cosas, y muchas de ellas te das cuenta que cuando eres un poco ya mayor, adulto, y bueno, pues ya maduras mentalmente y te empiezas a dar cuenta de, ostras, si es verdad, si luego cuando eres mayor esto lo haces así, no sé por qué no lo enseñaban de otra forma. Al final son cosas que tienen más que ver con la lógica que otra cosa. Y claro, a mí la gente que me dice, yo siempre digo una frase que al final no es lo mismo saber hacer divisiones que saber dividir. Creo que hay una diferencia bastante grande. Y hay niños y niñas, sí, en mi escuela, mi hija ya está haciendo divisiones por, no sé, quinto, sexto de primaria, están haciendo ya divisiones con 2 y 3 cifras en el divisor. Claro, tú le pones esto y que te venga un niño de cuarto de primaria y te dé toda esta información, o sea, no hay color, no hay color. El tema de hasta dónde enseñar la división, es decir, veo mucho que la gente, no, ya estamos por 2 cifras en el divisor, ¿y por qué no por 3? ¿Por qué te quedas en 2? Y tiene más mérito 2 que 3, y tiene más mérito 3 que 4, si luego no hay esta comprensión de los números. Para mí, otra cosa que suelo decir yo, mira, al final estos son los cálculos de toda la vida, en general, no siempre, que ojo, que luego me oyen y me pegan palos, son prácticas reproductivas. No, y estos son prácticas productivas, y hay una diferencia también bastante grande, ¿vale? Continúo pensando que hay mucha gente que se cree que tener nivel en matemáticas es
hacer cálculos más largos, y si un niño no sabe hacer un cálculo largo, mi adaptación es hacérselo más corto. Claro, eso ni es adaptar, ni es tampoco subir el nivel, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, el otro día en el vídeo dije que qué opinión tenía la gente de si, por ejemplo, en sexto de primaria tendríamos que enseñar a dividir entre 2 y 3 cifras, simplemente porque cuando lleguen al instituto seguramente encuentren algún maestro o alguna maestra, algún profesor que les pueda pedir esto y a mano, como surgió en el debate este que te comentaba de la formación que tuve el otro día, de niños de algunos compañeros de allí que han llegado a primero de eso y resulta que el profesora de matemáticas les pide este tipo de divisiones largas, realizarlas a mano, ni con calculadora. Y además, si se te ocurre hacer otra forma de dividir, no vale, tienes que hacer la de toda la vida. Claro, yo dije, a mí esto me parece un atentado a la educación. Bueno, me querían crucificar mucha gente. Entonces, para mí este tipo de cálculos, pero no lo digo yo, es que lo dijo, compartí también un artículo de Clara Grima. Clara Grima es doctora en matemáticas, creo que es de Granada. El único país de Europa que continúa haciendo divisiones con 2 y 3 cifras somos España. Luego, Marcos Marrero, Tony, toda la gente que son referentes en didáctica de las matemáticas, Pablo Beltrán Pellicer, otro doctor en matemáticas de la Universidad de Zaragoza, que es gente que está formada, muy formada y que son al final referentes, ¿vale? En didáctica de las matemáticas, hablan de esto. Ha habido maestros o profesores que me comentaron, no, es que este tipo de cálculos o algoritmos tradicionales que contribuyen a algo de los polinomios, bueno, al sentido algebraico, al pensamiento computacional, porque al final son, pues bueno, secuencia de pasos cerrada. Ojo, si el objetivo de hacer estos cálculos es ese, yo ahí me callo. Pero como yo sé que en la mayoría, 95% de los casos, estos algoritmos o estos cálculos se ponen con el objetivo de calcular el resultado, para mí, en este sentido, no tienen ningún provecho, vamos. Más que nada porque luego no los van a volver a hacer a mano, eso primero, y seguramente incluso ni se los vuelven a encontrar, porque es difícil contextualizar, 59.324 dividido 242. Es difícil contextualizar esto. Y la ley también nos dice que hay que trabajar una matemática contextualizada. Dime un contexto donde te vas a encontrar esa división. La verdad que me cuesta. Yo estuve en una formación que, no recuerdo ahora quién lo dijo, pero dijo, cuando alguien me da ese argumento, yo le digo, si me sabes poner un problema que tenga esa solución, 248.500 entre 73, te compro el argumento de que hay que trabajar eso, pero es que realmente problemas de la vida cotidiana, y que luego igualmente, si tú tuvieras eso, coges un móvil y haces la operación con calculadora, o sea que realmente hacerlo a mano, ¿qué estás trabajando? Si es que estás trabajando cálculos de una cifra, hacerlo a mano, busco un número que no se pase de este y multiplico y cuánto. Se supone que ya has trabajado anteriormente el cálculo mental, entonces hay otras formas. Creo que eso es, al final hay que priorizar los tiempos y las energías. Si dedicas media clase a hacer una división larga, el que sabe calcular no va a aprender mucho más, y el que no sabe calcular, pues a lo mejor hay que bajar un poco anteriormente a que aprenda a calcular y no sea esa la forma de aprender. Es que no lo sé. Yo sé que en Singapur, nos decía Pedro Ramos el otro día, que en Singapur dejaron las divisiones con 2 cifras en el divisor, porque realmente no tienen que trabajar la comprensión, no tanto el cálculo porque sí. Entonces, pero es un debate que yo creo, no sé cuándo va a cambiar. Igual que mantener la resta en la división, hay gente que, bueno, tienen que quitarse la resta cuanto antes, porque se tarda menos. Pues es que el objetivo no es tardar menos, ¿no? ¿Tú qué piensas ahí? Es otro de los temas. Qué lento, madre mía, cuántos pasos para hacer un cálculo, que no estamos buscando rapidez. Para rapidez tienes la calculadora, estamos buscando comprensión. Pero bueno, es que todo este tema cuesta mucho y es lo que hay. Pues tenemos que ir poco a poco,
poquito a poquito hay más gente que va cambiando el chip, que creo que es necesario, pero bueno, hay gente que, a ver, y no me voy a esconder de decirlo, que al final yo creo que como adultos que somos a lo mejor ya maestros, maestras, o en nuestra plaza, o ya estamos muchos años trabajando, y el desaprender algo que sabemos para aprender una cosa nueva, pues a mucha gente le cuesta, ¿qué quieres que te diga? Y están en su derecho. Yo ya tengo mi trabajo y, pues bueno, yo prefiero hacer las matemáticas como toda la vida, estoy cómodo y esto también es una realidad. Al final, esto significa que tienes que salir un poquito de tu zona de confort, formarte, buscarte un poco la vida y pues intentar mejorar por ti mismo, ¿sabes? Y formarte por ti mismo, pero bueno, yo entiendo que haya gente pues que no esté por la labor, que, ojo, yo lo respeto, ¿eh? Y en ese sentido, yo tengo, bueno, cuando hablo con compañeros, sí que hay alguno que sí que le voy convenciendo, lo que pasa que lo que me suelo encontrar es que tienen cierta duda de cómo empezar, es decir, lo que les pasa es que como ven que es algo tan diferente a lo que están acostumbrados, se sienten un poco abrumados, quizá, y entonces, ¿qué dirías tú para alguien que a lo mejor le interesa, pues eso, mejorar su formación y dónde puede consultar o por dónde empezar a leer o...? Vale, pues mira, bueno, esto es una preocupación bastante generalizada, ¿no? Que el desconocimiento que decía antes, que la gente parece que no ve más allá de lo de toda la vida, pero esto es una cosa que en los últimos años ha cambiado mucho. Empezó sobre todo pues Tony con su canal de YouTube, subiendo vídeos, etcétera, pero bueno, ya desde hace, creo que son 4 o 5 años, Marcos Marrero, que para mí, bueno, pues el referente actual en el movimiento AOA y al que yo le debo mucho y con el que tengo la suerte de colaborar en sus libros, yo le recomendaría que simplemente entrara en el canal en YouTube y buscara OAOA primero de primaria. Le saldrá un canal con, no sé si son 40 o 50 vídeos. OAOA segundo de primaria, otros tantos. Así tenemos hasta quinto de primaria. Este año estamos actualmente haciendo los de sexto de primaria, que es el curso que nos falta. Pero hay mucho material de cómo trabajar algoritmos, cómo trabajar porcentajes, fracciones, etcétera, de forma manipulativa. Y bueno, con todos los algoritmos estos que hemos comentado, o sea que material hay. Y luego, bueno, pues yo este libro siempre lo recomiendo, que para mí, bueno, también es uno de los referentes de, no sé si de aquí bien, Las regletas de Cuisinel, de José Antonio Fernández Bravo. José Antonio Fernández Bravo es uno de los referentes del movimiento AOA, ¿vale? Y bueno, pues aquí tienes muchísimas actividades prácticas para trabajar con las regletas, ya sea desde suma, resta, multiplicación, potencias, muchísimo. Yo este libro, la verdad que sí que lo recomendaría. Y básicamente con eso puedes ir bastante servido. Luego, pues bueno, hay compañeros, entre los que me incluyo, que de vez en cuando vamos haciendo talleres y algunas formaciones. Marcos Marrero hace talleres siempre, 2 o 3 al año que están súper bien. Yo ahora he empezado también a hacer talleres online, que también sirven pues para ir aprendiendo más sobre el movimiento AOA y más sobre esta forma de trabajar las matemáticas. Y nada, luego, pues bueno, redes sociales, mi Instagram, en Matemaníacos AOA, también suelo subir muchas experiencias de aula, pues son vídeos de actividades que hago con los niños, en las que se ven las manos, de cómo pues, sumar, cómo restar, las fracciones, porcentajes, etcétera. Y ya te digo, material ahora hay de sobra, te diría, para empezar. Simplemente, pues eso, hay que saber dónde mirar y ya está. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere empezar en su aula a cambiar un poco las cosas y tiene... A veces nos pasa que tenemos un poco de miedo por si... Bueno, pues por si no sabemos hacerlo bien del todo. Supongo que a mí también me pasó al principio. No sé, un consejo para que no tenga tanto miedo. Bueno, el consejo que le diría es que tiene la ley a favor. La ley le está diciendo claramente que se tienen que promover y trabajar las matemáticas de otra manera. Como tú quieras, yo no te digo que hagas OAOA, puedes hacer lo que quieras, pero hay que tener en cuenta el cálculo mental, el sentido numérico, las relaciones entre las operaciones, la estimación, el trabajar en contextos reales y cotidianos al alumnado.
si tú coges todos estos, digamos, objetivos que tiene o que marca la ley actual, ya estás cambiando. Estás haciendo ya mucho de lo que no se hacía con la enseñanza tradicional de las matemáticas, que en la mayoría o en la mayor parte de los casos es puramente mecánica. Así que el consejo que le diría es eso, que se haga fuerte y que se anime, porque la ley marca eso. Sí que es cierto que luego uno de los problemas que también nos solemos encontrar en los colegios es que no haya continuidad. Que un año coja un maestro o una maestra y haga las matemáticas de una forma, luego pase al siguiente y lo haga de otra forma. Claro, esto beneficioso tampoco es. Al final yo creo que esto tienen que ser proyectos de centro donde haya una continuidad. Igual que pienso que debería haber continuidad entre etapas, en secundaria y bueno, básicamente yo creo que el principal problema es ese. Pero fíjate que yo creo que independientemente del método utilizado, si los aprendizajes son sólidos, da igual el algoritmo que el niño use, porque eso al final son, yo creo que, cosas superficiales. Si hay un aprendizaje matemático, que haya un profesor que utilice una forma u otra, si el niño sabe matemáticas lo va a rendir bien, ¿no? Finalmente, es que no... Porque eso es un argumento que se utiliza, no, es que luego el año que viene le coge no sé quién y no... Bueno, pero... Sí, a ver, es que... eso es cierto. Yo también una cosa que digo es que, a ver, recetas mágicas no hay. De hecho, yo creo que lo que hay que hacer es coger lo bueno de cada forma de trabajar. Eso sería lo ideal. No porque hagas OA vas a conseguir que el 100% de tu alumnado sean unos cracks en matemáticas. Pero bueno, sí que es cierto que el hecho de trabajar de forma manipulativa y pues con algoritmos en este caso que respeten la forma de pensar de cada niño, haces que las matemáticas lleguen a más niños y más niñas, ¿no? Pero es cierto que recetas mágicas no hay y dificultades siempre va a haber. Y bueno, estoy contigo que al final lo que tiene que haber, utilices el método que utilices, es una buena base y un aprendizaje significativo. Para terminar, quería preguntarte, aunque creo que ya lo has dejado bastante claro, si tuvieras que elegir una habilidad o un aprendizaje fundamental que hay que trabajar en primaria para de cara al paso a secundaria, ¿cuál sería? A ver, al final yo creo que las matemáticas, digamos que el contenido más potente que hay es la resolución de problemas, ¿vale? Pero resolución de problemas no de los problemas que estamos acostumbrados a hacer, sino para mí un problema es algo que tú cuando se lo pones delante a un niño o a una niña no lo sabe hacer y lo mira y dice, ostras, esto no sé hacerlo. Y que el niño sea capaz de pues montarse sus estrategias y utilizar pues todos los conocimientos que haya adquirido para llegar a la solución de la manera que sea, que al final es el razonamiento lógico matemático, para mí creo que es lo más importante, más allá de sepas calcular más rápido o menos rápido. Al final lo que queremos es que sean niños y niñas competentes en lo que hacen. Eso es importante porque muchas veces trabajamos demasiado el cálculo, pero sin un contexto, y da igual que hagan operaciones grandes si luego no saben aplicarlas cuando corresponde ¿no? Creo que eso es fundamental. Quiero hacer un programa también sobre eso, sobre la resolución de problemas. Voy a ver a quién engancho para tratar, porque es importante. Y creo que en España al final los problemas se tratan de forma superficial, se trabajan problemas muy rutinarios, siempre de una clase, nos dejamos atrás muchas clases de problemas y luego es verdad que en las pruebas internacionales y tal, ahí fallamos en el tema de razonamiento y creo que es por eso, por el excesivo enfoque mecánico de los problemas además. Sí, estoy de acuerdo. Y pues nada, Paco, no sé si quieres añadir algo, nos hemos dejado algo, te doy la palabra, si quieres despedirte, pues ya está, nada más, si quieres decir cualquier cosa. Pues, nada, agradecerte otra vez que me hayas invitado para pues bueno, compartir mi experiencia sobre el tema de las matemáticas, que como hemos dicho a lo largo de la charla, creo que es necesario cambiar un poquito el enfoque, sobre todo en el aula de primaria, el enfoque en el que enseñamos las matemáticas, que
la ley creo que va marcando cada vez más el camino más óptimo y bueno, simplemente que si alguien, espero que sí, mucha gente escuche la charla, pues que se anime y que hayamos convencido a mucha gente para que se anime a cambiar la forma de enseñar las matemáticas. Seguramente. Pues nada, Paco, muchas gracias. Nada, a ti, Javi. Nada, venga, adiós.